Primer libro de Samuel. Ya lo tenemos ahí, iglesia. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Busque capítulo 17 y vamos a mirar la bendita palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar sobre el tema venciendo al gigante. Venciendo al gigante. Amén. ¿Por qué el Señor daba esta palabra venciendo al gigante? Yo no sé, todos tenemos que vencer un gigante. Todos de una o de otra forma luchamos o peleamos con un gigante. Puede ser ese gigante de la pereza, puede ser ese gigante de la murmuración, puede ser ese gigante de la escasez que te ha afligido, puede ser ese gigante de contienda en tu casa, puede ser ese gigante de tus hijos, tu cónyuge, yo qué sé, pero todos enfrentamos a un gigante a diario, todos. Y lo que vamos a leer, la palabra del Señor, dice venciendo a un gigante. Y antes de empezar a leer, vamos a mirar qué gigante o con qué gigante luchamos a diario, que tenemos que vencer. ¿Qué gigante hay dentro de nosotros? De pronto el orgullo, de pronto ese gigante de duda, de pronto ese gigante de temor, de pronto ese gigante de contienda, de pronto ese gigante de amargura, de tristeza, de soledad. Entonces, mírame, todos tenemos un gigante y hay que vencer ese gigante. Si nosotros no enfrentamos ese gigante, nunca vamos a saber que nosotros podemos más que el gigante. Y es enfrentar. Hay temor, de pronto alguien tiene temor, se trazó un sueño, tiene un plan y de pronto el temor, el miedo a fracasar no hace lo que Dios le puso que hiciera, porque tiene un gigante dentro de sí mismo. Ese temor. De pronto paraste el estudio, tú joven que me oyes, paraste los estudios porque dijiste, no hay plata, no hay nada, yo no sé qué voy a hacer. Ese gigante hay que vencer. Y todos pasamos o luchamos a diario con un gigante y hay que vencerlo. Y ese gigante muchas veces está dentro de nosotros mismos. No hay enemigo más grande que usted mismo. No hay enemigo más grande que el que está dentro de nosotros. Y hoy, a través de la palabra, vamos a ver que Dios es más fuerte que cualquier gigante. No importa el gigante que se levante. Si te maltrata, si tu familia se levantó contra ti, no importa. Dios te dará las fuerzas para vencer ese gigante. Si has emprendido algo y te ha salido mal hasta el día de hoy, no importa, Dios te dará la victoria en medio de ese desierto. Hay que enfrentar ese gigante. El problema es que a veces nosotros no entendemos o a veces no sabemos cómo derrotar al gigante. Pero para entrar al tema, ya sabes qué gigante hay, contra qué hay que luchar. De pronto se levantan en tu casa, solo tú eres cristiano y los demás no, y se levanta tu propia familia, tu propio cónyuge se levanta en contra de ti, tus hijos se levantan en contra de ti, tu familia te oprime, aún alrededor. De pronto tienes discusión con alguien y ese gigante de odio no te ha permitido perdonar. Entonces ese gigante es el que tenemos que vencer por el poder de la palabra. Amén. Entonces vamos a ver, el tema se llama ¿cómo? Venciendo al gigante. Y dice así la bendita palabra en Primera de Samuel capítulo 17. David derrota a Goliat. Ahí vemos a David con un gigante. Y ese gigante se llamaba ¿qué? Goliat.
Dice así la bendita palabra del Señor. Los filisteos se juntaron, sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Azeca, en Efes Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elab, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos entonces salió del campamento de los filisteos un gigante, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Y mire, pase al verso 10. Y añadió el filisteo hoy, yo he desafiado al campamento de Israel, dice, dame a un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel que estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo, o sea, temor. Y verso 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Cómo lo hacía? Durante 40 días. Vino el filisteo, vino ese gigante a atemorizar, a poner temor al pueblo de Israel. Y dice que estaban ahí. Cierra tus ojos. Bendito Señor y Padre amado, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de escuchar tu bendita palabra. Hoy abrimos nuestro corazón para que tú ministres nuestras vidas y nos ayudes, amado Rey, cada día a entender, Señor, como dice tu palabra, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Creemos en tu palabra y en el nombre poderoso de tu Santo Espíritu de Dios abrimos nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Cuando nosotros leemos primer libro de Samuel, capítulo 17, los versos que hemos leído, nos encontramos con una historia fenomenal. Una historia que nos habla de David y Goliat. Y esa historia es mucho más que una historia que a veces nosotros les contamos a los hijos o a los niños. ¿Por qué digo que es más que una historia? Sino que tiene un significado fenomenal en lo que tiene que ver con ¿qué? Con ese conflicto que hubo ese día entre David y Goliat. ¿Por qué? Es más que una historia. A veces nosotros lo hemos tomado como una historia, como un ejemplo, pero eso va más allá de una historia. Y es algo fenomenal que ocurrió ese día. Y eso tiene un significado que Dios nos va a mostrar a través de la palabra. Y lo primero es más allá del entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que es más allá del entendimiento? Porque presenta a David derrotando a Goliat. Esto que presenta a David derrotando a Goliat, esto presenta al Señor Jesucristo derrotando a Satanás en la cruz del Calvario. Es lo que está hablándonos en esta historia. Por eso esa historia es fenomenal. Porque cuando vemos que David derrota a Goliat, eso representa que un día Jesucristo en la cruz del Calvario derrotará a Satanás. Él lo hará. Él lo hizo. Cuando leemos esta historia, entonces vemos ahí. Cuando leemos Génesis capítulo 3, verso 15, dice que el Señor
¿Cuántos saben lo que pasó en el huerto del Edén? En el huerto del Edén, Satanás tienta a la creación para hacerlos pecar. Y después de que Satanás hace pecar, hace caer a la mujer y al hombre, entonces Dios le habla a Satanás y le dice: tú has usado a una mujer para hacer caer al hombre. Y yo, le dice, usaré a una mujer para redimir a la humanidad. Mira lo tremendo. Después de la caída del hombre, Dios le habla a Satanás y le dice en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y tu simiente, y la simiente ¿qué? Suya. Dice: él te herirá en el calcañar, tú le herirás en el calcañar, dice, y él te aplastará la cabeza. Mira esa historia tan tremenda. O sea, vemos que aquí, cuando leemos, David está enseñándonos que esa batalla, el Señor Jesucristo aplastaría en breve a Satanás en la cabeza en la cruz del Calvario. Él lo haría. Pero hay algo que me impacta. Lea Génesis capítulo 3, por favor. Y ahí empieza la historia de David y Goliat. Ahí está esa historia plasmada. Es algo fenomenal. Dice verso 15, capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, dice, te herirá ¿en qué? En la cabeza, y tú le herirás ¿qué? En el calcañar. Cuando eso sucede, vuelvo y le digo, Satanás le habla, Dios le habla, perdón, a Satanás. Le dice: tú usaste una mujer para hacer caer al hombre. Yo usaré a una mujer para redimir a la humanidad. Y cuando nosotros seguimos leyendo la palabra, nos damos cuenta que Dios ve a una mujer que se llama María, y Dios usa a esa sierva, esa mujer, para traer al Mesías, al Salvador. Dios usa a esa mujer pura, sin mancha, la usó. Y ahí Dios trae a Jesús. Jesús no fue engendrado por hombre, sino por el poder del Espíritu Santo. Y ahí trae al Mesías. Dios usa eso. Entonces, ¿te das cuenta esa historia tan fenomenal? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar ahí? Y cada enseñanza de la palabra tiene algo muy importante. La segunda significado que vemos aquí entre David y Goliat, esto representa, está hablando de el cristiano, de nosotros. Está hablando de que nosotros tenemos que enfrentar a diario una guerra espiritual. Eso nos está enseñando ahí esa historia. Y cuando nosotros miramos esa imagen de David enfrentando a Goliat, cuando David enfrenta a Goliat, ¿cuántos años tenía? Tenía 17 años. 17 años. Esto presenta que nosotros, en el tiempo en que estamos, tenemos que enfrentar circunstancias difíciles. Algo como dice la palabra en Efesios capítulo 6. ¿Qué dice la palabra? Verso 12. Mire lo que nos está mostrando esa historia. Efesios capítulo 6, verso 12, dice así la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales ¿de qué? De maldad en las regiones celestes. Cuando David se enfrenta a Goliat, esto es lo que estaba mostrando: que íbamos a tener una batalla continua, que iba a haber el mal,
y que nosotros teníamos que enfrentarnos a poderes demoníacos, como los huestes de maldad. No se ven, son entes, los demonios son entes, no tienen cuerpo, pero existen. Y eso es, y por eso es cuando vienen esos ataques del adversario. Y ahí es cuando nosotros entendemos lo que David nos está mostrando en Primera de Samuel. Entonces, la primera cosa fenomenal que encontramos es que cuando David enfrenta a Goliat, está mostrándonos que el Señor Jesucristo iba a enfrentarse al enemigo y lo iba a derribar. Lo iba a vencer en la cruz del Calvario. Y lo segundo que hace es mostrarnos la parte de la guerra espiritual que nosotros los cristianos tenemos que a diario batallar. Son cosas que a veces nosotros no esperamos, son cosas que ni usted de pronto se imagina, pero tenemos una lucha. Y el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos ¿qué? Lo arrebatan. Solo los violentos. Entonces nosotros miramos eso. Ahora sí vamos a ver qué hizo que David enfrentara a Satanás, al Goliat, o al enemigo, o al gigante. ¿Qué hizo que David enfrentara? Primero que hizo eso era que David tenía una fuerte vida de oración. David tenía una fuerte vida de oración. Y dice la palabra en el libro de Salmos, por favor, vaya a Salmos capítulo 55. Mire lo que hace que David se enfrente a Goliat. Mire que lo que hace que David derribe a Goliat. Mira lo que hace. Y dice la Biblia que David era un hombre ferviente en oración. Salmo 55, verso 17, y dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. ¿Y él oirá qué? ¿Qué hacía David? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. David oraba 3 veces al día. Tarde, mañana y a mediodía. En ese entonces el día era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hoy por la cultura es el día de 6 de la mañana a 12 de la noche, y después de las 12 nosotros decimos ya estamos en otro día. Pero el día en sí comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Y a las 6:10 de la tarde ya era otro día. Y dice la Biblia que David oraba tarde, mañana y noche. O sea, oraba 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo estamos orando, iglesia? ¿Qué tiempo estamos dedicando? ¿Te das cuenta lo que hizo que David enfrentara al Goliat, que derribara al gigante? Era que David tenía una vida llena de oración, una vida ferviente en oración. Y algo que hay que entender, que lo único que te puede preparar a ti para poder enfrentarte al enemigo es la oración. De pronto tú dices, bueno, yo no tengo por qué orar así. Yo oro 10, 15 minutos y me escucha. Pero en la palabra vemos que David, la forma en que enfrentó al enemigo, en que derribó al enemigo, fue a través de la oración. Tarde, mañana y noche. ¿Qué gigante tienes? ¿Qué gigante está en tu casa? ¿Qué gigante estás pasando? ¿Hay un gigante en ti? Claro, pero ¿cómo lo vamos a derribar? ¿Hay un problema en ti? Claro, pero ¿cómo lo vamos a derribar? En oración. Tarde, mañana y noche. Eso es lo que Dios pide. Entonces, cuando David, otro que nos comenta era que Saúl, cuando perseguía a David para matarlo, ¿qué hizo David? David empezó a clamar. David empezó a clamar. Y él
Entre más clamaba, más Dios lo fortalecía, más Dios estaba ahí. Pero tenía un problema David, claro. ¿Cuál era ese gigante que perseguía a David? Se llamaba Saúl. ¿Y para qué lo perseguía? Para matarlo. ¿Para qué hoy te persigue ese gigante? Para deprimirte, para lastimarte, para herirte. ¿Y qué estamos haciendo? Dice la Biblia que David clamaba, y hoy creo firmemente en la palabra, que si tú y yo clamamos, créame que lo que se levante en contra de nosotros en medio del poder de la oración, habrá respuesta para nuestras vidas. Ese gigante tendrá que huir. No importa cómo se llame. No importa ese gigante, si es tu cónyuge que se levanta, si es tus hijos que se levantan, si es aún en la empresa que se levantó el jefe contra ti, no importa. Tendrá que huir, porque nosotros tenemos que tener una costumbre de oración. El problema de hoy en día es que la iglesia no ora. La iglesia no le gusta orar, no le gusta ayunar. Y cuando tú y yo no oramos, no ayunamos, es difícil vencer al gigante. La única forma de vencer al gigante se llama oración. Es donde te fortaleces, es donde te cobras ánimo. Mire, no importa lo que esté viviendo, no importa el gigante que tenga a su alrededor. Entre más tú oras, entre más tú buscas la presencia, créeme que todo lo que está a tu alrededor va a cambiar. Porque la oración tiene poder. La oración trae libertad. La oración trae restauración. La oración trae visión. Porque si yo no oro, no voy a tener visión. Entonces muchas veces nosotros vemos el problema tan grande y creemos que eso no tiene respuesta. Y claro que tiene respuesta. No importa ese problema, no importa la enfermedad, no importa ello. Tú tienes que mirar al que está sobre encima de los problemas. Y si Dios le dio la victoria a David enfrentándose a Goliat, Dios te dará la victoria contra ese filisteo o ese Goliat que tú estás luchando. Dios te dará la victoria. Solamente cree en el Señor. Y es llenarnos ¿de qué? De oración. Es orar. Yo siempre a veces pregunto y digo, ¿qué tanto oramos? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a Dios? Dedicamos tiempo a otras cosas y no a orar, no a Él. Mire, eso es lo que debemos de hacer. Si ese Goliat tuyo, ese gigante tuyo es aún que te llevas tiempo metido en el celular, eso tiene que ir muriendo. Porque el tiempo que le dedicas a ello o a las novelas, ese tiempo tienes que dedicárselo al Señor en oración. Y cuando tú empiezas a orar, algo está pasando a tu alrededor. Algo está pasando alrededor de tu atmósfera. Lo negro se empieza a poner claro. Lo oscuro empieza a aclararse. Porque la oración tiene poder. Es la oración. Lo que hizo que David venciera al gigante fue la oración. Y David tenía 17 años, no era hombre de guerra, no era hombre de batalla, nunca había estado en el campo de guerra. David era el hombre que pastoreaba las ovejas. Y mientras él pastoreaba las ovejas, él se estaba preparando en oración, en cuidar las ovejas, en pelear por las ovejas. David se preparaba. Entonces mira el poder de la oración, lo que hace. Me impacta, dice que, mire lo que dice carta de los Corintios, por favor. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Entonces lo que David nos está mostrando a nosotros, que tenemos una lucha que espiritual, que tenemos que luchar. Si hay problema con tu cónyuge, hermana, pelea en la guerra espiritual y Dios te dará
la batalla. Si tú no has visto tu familia o tu cónyuge, tu esposa, tus hijos servir al Señor, pelea en la batalla y Dios te dará la victoria. Él lo hará. Mire lo que dice segunda carta de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios, dice, para destrucción de ¿qué? De toda fortaleza. O sea, para destrucción de todo gigante, para destrucción de todo problema, de toda situación, de toda adversidad, de toda contienda. Dios nos da la victoria. Dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo ¿qué? Todo pensamiento. ¿A qué? A la obediencia a Cristo. Eso es lo que hacía David. Él sabía, él dijo, la lucha no es contra carne. ¿Usted qué saca con ponerse a pelear con el cónyuge? ¿Será que lo va a cambiar? No. ¿Usted qué saca con ponerse a pelear con sus hijos? ¿Será que los va a cambiar? No. Pero si hay un lugar donde esa atmósfera puede cambiar, y se llama lugar secreto. Se llama presencia de Dios, se llama oración. Y ahí es cuando todo cambia y vuelve a la normalidad. Amén. Hermano, es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque David era ¿qué? Un pastor de ¿qué? De ovejas. ¿Y qué hacía él? ¿A qué golía? A oveja. ¿Qué hacía cuando él estaba cuidando las ovejas? Adoraba 3 veces al día. 3 veces al día. Y créame, mi amado hermano, que lo que tú hagas en el lugar secreto trae recompensa en lo público. Ve al libro de Mateo, por favor, capítulo 6. Libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 6. Mateo 6, verso 6 dice así: mas tú cuando ¿qué? Cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en tu habitación, en tu recámara, y cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hace? Te recompensará en público. O sea, mi pregunta, ¿trae respuesta a la oración? Claro que trae respuesta. ¿Qué hizo David? ¿David estaba preparado para enfrentarse al Goliat? ¿Sabía lo que se le iba a presentar? No. David no sabía lo que estaba pasando allá en el campo de batalla. Pero David estaba ¿qué? Preparado. David estaba preparado porque él tenía una vida de oración. Y cuando tú tienes una vida de oración, no te agarra por sorpresa nada, porque entiendes que todo lo que tú pides en el lugar secreto lo verás en público. Y lo que David estaba haciendo en ese lugar secreto era orando y teniendo esa batalla espiritual. Y cuando él sale allá al público, ve al gigante. Y David dijo: ese es pan comido en el nombre de Jesús. Ese gigante se derriba, ese gigante cae, ese problema cae, esa situación cae por el poder de la palabra. Cae solamente a través de la oración. No hay más. La iglesia no ha entendido hoy en día. No hay más. No hay más. Yo siempre le digo a la iglesia: hay 3 llaves que te pueden llevar a ti al éxito, no al de las 68. Pero hay 3 llaves. Una de ellas es la oración. Otra llave de ellas es el ayuno. Otra llave de ella es la guerra espiritual. Cuando tú haces ello. Otra llave es la lectura de la palabra.
Cuando tú haces eso, tú entiendes. En la oración tú creces. En el ayuno tú debilitas tu carne, tu ego, tu yo. Y el Espíritu Santo te crece dentro de ti, te fortalece. En la lectura de la palabra, ¿qué entiendes? Ahí encuentras las promesas. Cuando estás desanimada, desanimado, Dios te dice: ánimo, yo estoy contigo. Y cuando tú vas a la batalla, ahí es cuando entiendes lo que David nos quería enseñar, que era una guerra espiritual la que teníamos que pasar. Esa es la historia de David. Esto no es nomás que derribó al gigante. Esa historia tiene dos enseñanzas importantísimas. Una es más allá del entendimiento y otra es que nos muestra como iglesia que a diario tenemos que enfrentar una lucha espiritual. A diario. ¿Qué hay ahí? Y por eso es que a veces nosotros, ¿qué? No entendemos. Y vamos a ver esto lo más precioso, mire. Verso 8 de Primera de Samuel. Mira cómo viene el Señor ahí. Verso 8. Entonces, ¿qué fue que hizo que David derrotara al gigante? Era que David era un hombre ¿de qué? De oración. Era un hombre ferviente. Y mucha gente tiene miedo a eso. Empieza a orar y cuando va a orar y no ve respuesta, echan para atrás, desmayan, dejan de orar, ya no van a la iglesia, ya no ayunan, dicen: ¿para qué vuelvo allá? No tengo para qué volver. Entre más yo voy allá, más problemas veo. Lo contrario, entre más problemas viene, más tienes que meterte en la presencia de Dios y ahí verás la victoria. Mire lo que dice el verso 8 y verso 9. Dice así la palabra del Señor. Y se paró y dio voces a los escuadrones. ¿Quién se paró? El gigante, Goliat. El problema, la adversidad, la enfermedad se paró a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. ¿Y qué? Y nos serviréis. ¿A qué venía el gigante todos los días? Dice la Biblia: 40 días. Cobarde, miserable, nunca usted podrá salir de ahí. Entienda que en su casa no hay respuesta. Eso es lo que hacía el gigante con ellos. Y el pueblo de Israel, ¿qué estaba? Amedrantado, atemorizado. ¿Y quién eran ellos? El escuadrón de Israel. Eran hombres ¿qué? Diestros para la batalla. Ellos conocían algo que David no conocía. Ellos desconocían lo que David conocía. Ellos tenían era fuerza humana. Eran preparados para la batalla, pero eran en sus fuerzas. Y la Biblia dice en Zacarías 4:6: no es con ejército ni con fuerza, sino en el poder ¿de qué? De su Santo Espíritu. Lo que ellos hacían era fuerza, porque tenían que pelear. Y dice que el Goliat venía y todos los días los desafiaba. Y les dice: pues ustedes si son de guerra, como diciendo, si son cristianos, desafíenme. Si ustedes son de oración, vénzame. Esto es lo que decía Satanás. Y les dijo: si ustedes me dan un hombre que pelee conmigo y yo le venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Pero si me venciere, ¿qué dijo? Nosotros seremos ¿qué? Vuestros siervos. Aquí hay algo que me impacta. Y yo digo: Señor, cada día siempre Satanás va a hacer algo. No se va a quedar quieto. Siempre se va a levantar a tentarte y hacerte que debilites para que caigas. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona pierde la batalla,
cuando una persona pierde la guerra, cuando una persona se desenfoca del propósito de Dios, esa persona se vuelve siervo de Satanás. O sea, se vuelve servidor. Antes servía para Dios. ¿No han visto ustedes muchos? ¿Cuánta gente servía a Dios? Corría a Dios. Pero un día se desenfocaron, perdieron la batalla, perdieron la guerra. Ahora ya no les sirven a Dios. No son siervos de Dios, son siervos de Satanás. Y les sirven a él. Porque cuando una persona peca, al mismo instante se vuelve siervo de Satanás. ¿Usted lo leyó? Mire el verso 9. Mire el verso 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos ¿qué? Vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis ¿qué? Nuestros siervos. ¿Y qué? Y nos serviréis, dice. Tremendo. ¿Te das cuenta que es el problema de perder la batalla? ¿Te das cuenta que es el problema de cederle terreno al enemigo? Cuando tú cedes el terreno al enemigo, cuando tú ves que en el campo de la batalla, vamos a decirlo así, es el problema. Cuando tú ves esa situación difícil, cuando tú ves que el gigante se levanta, cuando tú ves que el diablo usa hasta tu propio esposo, tus propios hijos, aún tu familia, y tú desmayas en el campo de batalla, pierdes, echas para atrás, y a lo que tú echas para atrás, caes. Y ahí es cuando Satanás dice: ahora eres mi siervo, me servirás. Y muchos se vuelven esclavos de Satanás porque perdieron la batalla, pecan a diario y ya son siervos de Satanás. Lo que tenemos que, mira la historia. ¿La habías visto de esa forma? Mira la historia de David y Goliat. Lo que nos enseña: usted es siervo de Jesucristo y no siervo de Satanás. Y cuando nosotros nos paramos en la raya, en el punto de la batalla, no importa Satanás, los pensamientos, los dardos, el problema, la situación que venga a acosarme o a atemorizarme, dígale: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová aplastará en breve a Satanás y lo pondrá bajo nuestros pies, porque la palabra es real. Y cuando yo voy a la guerra, yo voy a esa guerra, yo voy a ese lugar secreto, le digo: Satanás, no importa si quieres herirme, no importa si quieres atormentarme, hoy en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de la palabra, hoy te recuerdo, Satanás, que fuiste vencido en la cruz del Calvario y Jehová peleó por nosotros. Él lo hace. Pero si yo retrocedo, si yo caigo, si yo peco, me vuelvo siervo de Satanás. ¿Cuántos han luchado con el cigarrillo? ¿Cuántos luchan con el licor? ¿Cuántos luchan con la masturbación? ¿Cuántos luchan con la murmuración? ¿Cuántos luchan con el chisme? ¿Cuántos luchan, que me escuchas, con la pornografía, con la mentira, con la contienda? ¿Cuántos luchan ahí? Y lo que Satanás quiere hacer es meterte en el fuego de él. O sea, que tú juegues al mismo ritmo de Satanás. Esto es lo que quiere Satanás con el ser humano. Por eso dice: si yo le venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. No, iglesia, en nosotros habita uno 3 veces santo, la eternidad. En nosotros habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él mora en nosotros, ¿quién contra nosotros? A David lo perseguía Saúl para matarlo, pero David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No importa la puerta que se cierre, no importa el problema, Jehová peleará y te dará la victoria. Él te dará la victoria. Pero ¿qué tengo que hacer? Creerle, pararme firme en el campo de batalla
y buscarlo al Señor, que la oración trae respuesta. Yo digo, mire, la oración trae respuesta. La oración trae respuesta. Es lo que de veces no tenemos. Mire algo más hermoso que aún. Dice, ¿cuántos de nosotros o cuánta gente que un día perdieron la batalla y ahora están fuera del campo del Señor y están en el campo del enemigo, siendo siervos de él, siendo esclavos de él? Satanás los usa como a él le dé la gana y los usará de pronto para lastimar a la persona. Pero ahí es cuando tú tienes que decir, Dios, tú estás conmigo, y si tú en mí, yo veré la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice verso 16. Qué tremendo. Pero leámoslo desde el verso 10, esos versículos, por favor. Dice, y añadió el filisteo, hoy. ¿Qué dice qué? Hoy yo he desafiado. ¿A quién? Al pueblo de Dios, al campamento de Israel, dice. ¿Y sabe qué decía Satanás? Dame un hombre que pelee conmigo, como diciendo, a ver, ¿quién de ustedes se va a levantar? ¿Quién va a pelear conmigo? Y dice, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, ¿qué hicieron ellos? Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cuántas personas hoy en día se turban? Tienen miedo. Tienen miedo lo que está pasando en Colombia. Tienen miedo. Tienen miedo lo que se está viendo en el mundo entero, en las naciones. Aún ese mal que dicen que está. Y hay gente que tiene más confianza en la vacuna. Tienen más puesta su fe en él que en el Rey de Reyes. Hermano, gente ya no sale. Gente ya no sale porque tienen miedo a contagiarse. El Satanás puso temor en sus vidas. Y yo siempre he dicho, con COVID o sin COVID, el día que Dios nos llame, ahí partiremos a la presencia. Y muchas veces hemos dicho nosotros, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vemos las noticias y ¿qué hace nuestro corazón? Se llena de temor. Uy, esa vaina está grave. Si yo salgo, de pronto me contagio y acabo con los que están en la casa. ¿Quién? Ese es el juego de Satanás. ¿Está el problema? Claro que está el problema. Pero ¿a dónde tengo que ir yo? Al lugar secreto. ¿Dónde veré la victoria? En el lugar secreto. ¿Dónde veré la derrota de mis enemigos? En el lugar secreto. ¿Dónde veré la derrota de ese conflicto? En el lugar secreto. Yo no estoy diciendo, hermano, que el COVID no le va a hacer daño. Lo que estoy diciendo es que hoy la iglesia le tiene más confianza a una vacuna que puesta su fe en el Señor que puede salvar. Ese es el problema. Entonces creen más lo que diga el hombre que lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas en la oración. Y dice ahí, ¿qué trajo? Temor. Y David era hijo de aquel hombre de Efrateo, de Belén, de Judá, cuyo nombre era Israel, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad. Entre los hombres y los 3 hijos mayores, o sea, los 3 hermanos de David, habían ido para la guerra, a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos ya eran ahí. Verso 14. Y David era ¿qué? El menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David ¿qué? Había vuelto ¿a dónde? Había vuelto ¿qué? Dejando a Saúl para apacentar ¿qué? Las ovejas de su padre en Belén. Y venía, dice, pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, y así lo hizo durante 40 días.
Cuando viene a tu casa, cuando viene a tu mente y te dice en la mañana: ese hombre no cambia, esa mujer no cambia, esos hijos no cambian, ese problema no tiene respuesta, ese hijo no sale de ahí de donde está. Dile: mentiroso el diablo, porque Jehová me dará la victoria y yo y mi casa serviremos al Señor Jesucristo. Él dará la victoria, Él lo hará. Amén. ¿Qué había puesto temor? David llegó. Pregunto, ¿David sabía cuando estaban allá en el campo de batalla que el pueblo que se creía fuerte, el pueblo que se creía hombres de guerra, estaban atrincherados allá, asustados, atemorizados, como diciendo: ¿y ahora qué camino cojo? ¿Para dónde me voy? Y cuando David viene donde el padre Isaí y le dice: ve y llévales comida a tus hermanos que están en la guerra peleando. David no dijo: yo no voy. David dijo: yo voy. David tenía un espíritu de obediencia y él va. Y cuando llega allá, él no sabía lo que se iba a enfrentar, pero él ya estaba preparado. Y cuando llega allá y ve los escuadrón, al ejército de Israel escondidos, y ve a los filisteos del otro lado, y ve al Goliat gritando y diciéndoles: cobardes, vengan. Y David se acerca y dice: ¿qué es esto? Y Saúl y los hermanos le dice, cuando sigue leyendo, dice: ¿a qué has venido? Nosotros conocemos tu corazón, el orgullo. ¿Has venido para qué? Para mirar la guerra, ¿no? Como diciéndole: has venido para chismosear. Y dice que se fue. Y le pregunta a Saúl y dice: ¿qué pasa? Y le dicen ellos: escóndete. Y le dice David: ¿ustedes por qué han permitido, dice, que ese gigante, que ese Goliat desafíe al Jehová de los ejércitos? ¿Por qué lo han permitido? Dice: yo pelearé con él, dijo. Cuando Saúl escucha esas palabras, Saúl dijo: ¿quién es este flacuchento? ¿Cómo así? Y le dice: muchacho, ven para acá. Tú eres menor, no has estado en el campo de batalla, ni siquiera sabes ponerte la armadura ni el casco, aún mucho menos esa espada. Y le dice: quita de aquí. Y David le dice: no, yo peleo con él. Porque David estaba ¿qué? Preparado. A David no lo agarró de sorpresa, porque él servía a un Dios de victoria. Y le dice: escóndete. Y él le dice: no. Le dice: mi señor, crea esto, que yo pastoreando las ovejas de mi padre, si un león venía a coger una oveja, dice, yo me enfrentaba a él. Y Saúl, y le dice: y si un oso venía y cogía una oveja, yo me enfrentaba a él. David, 17 años, y dice: yo mataba al león y mataba al oso y defendía la presa. Dijo: y este gigante, este Goliat que ha desafiado al escuadrón, al Dios viviente, hoy le dijo así: hoy Dios te entregará en mis manos y te cortaré la cabeza. ¿Qué problema tienes tú? ¿Cuál es ese gigante que ves y que te ha asustado? ¿Cuál es la situación en la que estás pasando y no ves respuesta? Pero hay algo que me impacta. Cuando nosotros miramos, David reprende y exhorta a los del pueblo de Israel, a los del ejército, y les dice: ¿cómo ustedes conociendo, viendo que hay un Dios, ustedes permitan que el diablo los aparte del propósito de Dios? Le dijo: ¿cómo ustedes han permitido, después de servirle a Dios, hoy le sirvas al mundo? ¿Cómo? Le dijo David. No. Y David se enfurece. ¿Cómo? Le dijo. Es imposible que ustedes, les dijo, conozcan el poder, que hayan probado el amor de Dios, que hayan probado la misericordia de Dios, que hayan probado la unción de Dios. Dijo: y ahí se aparten
y dejen que el diablo les llene su cabeza de basura. ¿De qué estaba llena la mente de ellos y el corazón? De temor. Ustedes no pueden, eso no tiene cambio, esas puertas nunca se abrirán, tus hijos no cambiarán, tu esposo no cambiará, tu esposa no cambiará, tu familia no cambiará, tu hijo no saldrá de ahí, tu familia. Dile, mentiroso el diablo. Y viene el temor al corazón de la mujer y del hombre. Hermanos, si el médico dio un dictamen, no importa, el hombre tiene la ciencia, estudia y él puede decir, usted mujer o varón tiene tantos días de vida, no importa. ¿Cómo? Tengo esos días, los aprovecharé adorando a mi rey. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo dijo? Mire el verso 33 al 37. Dice así la bendita palabra. Mira lo que dice ahí. Del verso 33 al 37. Y dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo a pelear para pelear con él, porque tú eres ¿qué? Muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. ¿Y qué? Y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Pues fuese león, fuese oso, tu siervo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David a Jehová, me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, Jehová esté contigo. Mira lo que es. Hoy Dios te dice, yo estoy contigo. No importa ese gigante. Levántate y pelea, que yo te daré la victoria. Yo estoy contigo, te dice hoy. ¿Ah? Qué tremendo. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Está buscando un hombre y una mujer que le crea a la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo Dios. Buscando un hombre, buscando una mujer, buscando una jovencita, buscando un joven que le crea que la palabra tiene poder. Es creerle. ¿Cómo es eso? ¿Qué le dijo él? No. Pero él ya estaba ¿qué? Preparado. ¿Sabía lo que le esperaba? No. Pero él ya estaba preparado. Verso 40. Mire lo que dice el verso 40. Dice, y tomó su collado en su mano y cogió 5 piedras lisas. Ojo con eso. ¿Piedras qué? Lisas del arroyo. Y las puso en el saco pastoril y en el susurro que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia ¿dónde? Hacia el filisteo. Algo que me impacta aquí es tremendo. 5 piedras lisas las tomó ¿de dónde? Del arroyo. Dice la palabra que el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando leemos la palabra, significa aún que también el Espíritu Santo dice que es a través de ¿qué? De la palabra. Y coge 5 piedras. ¿Qué representan esas 5 piedras lisas de ahí del arroyo? Representan el poder del Espíritu Santo. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué 5 piedras? ¿Por qué la honda? Y cuando uno mira ello, dice, Señor, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba el poder del Espíritu Santo. Y cuando usted mira y recuerda lo que decía Génesis 3:15, ¿qué decía? Él te herirá ¿qué? En la cabeza y tú le morderás el calcañar. Ojo con ello. Ojo ahí. Dice que cuando él toma, el Goliat estaba cubierto desde la cabeza
hasta la punta de sus pies, dice la Biblia que con bronce. Él tenía un equipaje, una armadura que era especial para pelear, pero tenía algo destapado, que era la frente. Y sale Goliat allá, todo cubierto, y David coge esa piedra. Yo me imagino esa mano como una hélice de un helicóptero. Yo me imagino, no era la fuerza de David, no era la fuerza que tenía la onda, sino era el poder de Dios en él. Era el poder. Y cuando el enemigo viene, dice la Biblia que venía contra él. ¿Y qué hace David? Se quedó aterrado. No, él dice que corre al punto de batalla y fue a encontrarse con el enemigo. Yo me imagino los hermanos, yo me imagino el pueblo asustados viendo que David va a caer. Y no solamente eso, cuando va a pasar eso le dice Saúl: ven David, ven, ponte mi armadura, yo te presto esto. Y David, yo me imagino bien pequeño, me imagino que me diría por ahí 1:20. Y Saúl le dijo: este flacuchento. Y cuando se pone esa armadura, David no podía andar. ¿Y sabe qué hizo David? Dijo: no, yo con esto nunca he peleado. Dijo: tomen sus vainas, yo conozco algo poderoso, y es el poder de la oración. Dijo: yo no voy en mis fuerzas, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has desafiado, Goliat, le dijo. Y hoy yo te venceré. Y dice la Biblia que cogió esa piedra lisa, ojo, lisa, y empieza esa mano de David como una hélice de un helicóptero, y agarra y le pega ¿en dónde? En la frente. ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Dónde iba el Señor a derribar a Satanás? En la cabeza. ¿Sí o no? Y le dijo, ¿qué dice Génesis 3:15? Mira lo que dice ahí, no pierdas ahí Primera de Samuel. Léelo por favor, porque es algo muy importante. Mire, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Esta qué? Te herirá ¿en dónde? En la cabeza. ¿Y cómo derribó Jesucristo a Satanás? Aplastándole la cabeza. ¿Cómo mató David a Goliat? En la cabeza. ¿No les parece eso fenomenal? Precisamente le pegó ¿en dónde? En la frente, donde no tenía ¿qué? Cobertura. En la cabeza. Y por eso es que el enemigo siempre va a atacar al ser humano ¿en dónde? Donde él le dieron. Entonces el enemigo sabe que eso funcionó. El diablo sabe que fue derrotado en la cabeza. Entonces dice: yo voy a mandar dardos al ser humano en la cabeza. Y te manda el dardo: tú no puedes, eres un fracasado, no sirves para nada. Recuerda que tu hogar no tiene solución, ya todo lo perdiste. Y eso viene ¿en dónde? A la cabeza, a la mente. Y llega el ser humano y dice: oiga, ¿verdad, no? Tanto tiempo que llevo en la vida cristiana y no veo la victoria. Tanto tiempo que llevo en la vida cristiana y yo no he visto la gloria, no he visto la bendición. Y Satanás te dice: claro, ¿para qué vuelves allá? Y tú llegas y dices: ya no vale, no tiene sentido, no voy a volver allá. Y te dice Satanás: yo también no voy a volver allá. Porque Satanás conoce que Dios lo derribó en la cruz del Calvario, aplastándole ¿qué? La cabeza. Y eso es lo que el enemigo hace con el ser humano: traer dardos a su mente. Y ahí es donde muchos, yo siempre he dicho que las grandes batallas se pierden o se ganan en la mente. Acá en la mente es donde usted pierde o gana la batalla. Qué tremendo. ¿Cuántos han leído Zacarías? El libro de Zacarías, por favor. Busque Zacarías. Zacarías, por favor. Si quiere, vuelva hacia el Nuevo Testamento y devuélvase ahí atrásito está. Usted y yo tenemos que cuidar nuestra mente.
Porque el enemigo le va a estar tirando dardos. ¿Cuántos les dice el enemigo? Les dice a las jovencitas: ay, usted es fea. Y va la joven y se mira en el espejo y dice: ay, es que yo soy fea, yo soy feo, yo no voy a levantar nada. ¿Para qué se afana para levantar? Esperen el tiempo de Dios. Va el hombre, el joven, y dice: ay, es que yo soy feo, es que a mí las mujeres no me alzan a ver porque soy feo, a mí los muchachos no hablan conmigo porque soy fea. Y llega Satanás y le dice: no, es que usted es fea, usted es feo, ¿qué más espera? Y el diablo, ¿qué hace? Y la joven y el joven se toman ese cuento y dicen: verdad, yo soy fea, verdad, soy feo. Mire lo que dice Zacarías capítulo 4 verso 6. Dice, entonces, Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con qué, con ejército ni con fuerza, sino con qué, con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo venció David a Goliat? Con el poder del Espíritu Santo. No fue la fuerza de la piedra, no fue la onda, fue el poder del Espíritu Santo que venció. ¿Sí o no? Tremendo, ¿sí o no? Entonces, como ya vimos ahí que lo que está escrito en Génesis 3:15, como derribó David a Goliat, fue en la cabeza. Y eso estaba ya profetizado y estaba escrito que así tenía que cumplirse. Por eso, iglesia, cuide su mente, cuide su corazón, porque de él mana la vida. Y todo dardo, todo pensamiento que llegue a su mente, eso bajará a su corazón. Y llega tanto el diablo, que oprime tanto al ser humano, que los lleva a querer suicidarse, a querer matarse, porque dicen que no sirven, que nadie los quiere, que son lo peor. Y entonces dice: no, lo más sencillo es que vaya al salto de Tequendama y yo voy atrás suyo. Y muchos se suicidan, se quitan la vida, se ahorcan. ¿Por qué? Porque prestaron su mente a Satanás. No preste su mente al diablo. Preste su mente a ser llena y lavada por el poder de la palabra de Dios. Vuelva a Samuel capítulo 17, por favor. Samuel capítulo 17, vuelva a la primera. Versos 50 y 51. Pero vean, vamos a leerlo desde el verso 48. Dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir a qué, al encuentro de David, David se dio prisa. Ojo, que un cristiano nunca duerme. David siempre, el cristiano siempre está adelante, no está atrás. David dice que se dio ¿qué? Prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y hirió con la honda, hirió al filisteo. ¿En dónde? En la frente. Y la piedra quedó clavada ¿en dónde? En la frente. Ojo con esto. Esa palabra clavada en la frente, dice la palabra en Colosenses 2:14, que ciertamente, dice, el Señor Jesucristo los exhibió públicamente a principados, a potestades, clavándolos ¿dónde? En la cruz del Calvario, y los exhibió públicamente. Allí dice clavada en la frente, ahí va a estar eso clavado públicamente. Pero mire lo que dice ahí, ¿verso qué? ¿Verso qué? 49. Dice, y hirió con la honda en la piedra y clavada en la frente, y cayó sobre su rostro. Y así venció David al filisteo con la honda y la piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David ¿qué? Espada en su mano. Entonces David corrió y se puso sobre él, y el filisteo dice, y tomando la espada de él, ¿de quién? ¿De quién? Tomando la espada ¿de quién? Del mismo enemigo. Tomando la espada de David, le dijo, y sacándola de su vaina,
lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. ¿Qué? La cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, o sea, a su demonio, a su gigante muerto, huyeron. Levantándose luego el pueblo de Israel y Judá y gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta la puerta de Ecrón, y cayeron, los hirieron a filo de espada. ¿A dónde va esto? Cuando David, dice la Biblia, que mata a Goliat, David corre, lo mata. Cuando ve que Goliat cae, ¿sabe qué hizo David? Corrió y se paró sobre él. Dice la Biblia que Dios pondrá bajo nuestros estrado de nuestros pies al enemigo, a Satanás. Lo que Dios quiere de nosotros es que siempre estemos aplastando al diablo, porque Él nos dio poder y autoridad. Dice que corrió y se paró sobre él. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que Dios quiere, que yo me pare sobre el problema, no el problema en mí. Que yo me pare sobre la dificultad y no sobre mí. Eso es lo que quiere. Pero también, ¿sabe qué hizo? Dice que le cortó, ¿qué? La cabeza. Dice que Dios nos dará, ¿qué? La victoria. Y pondrá al enemigo, ¿a qué? Bajo nuestros pies. Y Dios aplastará en breve, dice, a Satanás. Dios lo aplastará. Cuando yo creo, Él me da la victoria. Tenemos que creer. Ahora sí, iglesia, míreme acá. ¿Cuál es el gigante que te atemoriza? ¿Cuál es el gigante que se levantó en tu casa? ¿Cuál es el gigante con el cual estás tú luchando y ha traído temor a tu vida? Ha traído desánimo. Muchos no van a la iglesia porque se desaniman. Muchos ven los problemas, las circunstancias, y en vez de buscar a Dios se quedan en la casa, huyen, no van. Mi pregunta: no cedas terreno a Satanás. Por lo contrario, entre más problemas tengas, más busca la presencia de Dios. Entre más dificultad tengas, búscale más. Entre más situación, entre más angustiado estés, ora más y Dios te dará la victoria. Pero si tú le permites a Satanás que traiga temor sobre tu vida, créeme que Satanás siempre es astuto. Él desanima a un ser humano, él desanima a una persona, y lo primero que le dice: ¿para qué va a ir allá? Ya no vuelva. Aún usará la familia. ¿Cuántos nos han dicho de pronto la familia: ¿para qué va usted allá? No, es que es cristiano y nunca cambia. En vez de ir allá, peor va. ¿A qué va a hacerle morcillas al diablo? Y mucha gente dice: oiga, ¿verdad, no? Como, ¿para qué vuelvo allá? No, dígale: mentiroso diablo, hoy te recuerdo que estás bajo mis pies y Dios me ha dado autoridad para hollarte y quebrantarte en el nombre de Jesús. Amén. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde tú estás.